Buenas tardes. Quiero que vaya abriendo su Biblia, por favor, en Primera de Crónicas 29:14. Hoy vamos a tener la segunda enseñanza que iniciamos el domingo pasado, que hablamos del Dios generoso. ¿Recuerdan? Bien, hoy vamos a hablar lo que será la segunda parte de 3. Y el tema de hoy se titula "De lo recibido de tu mano te damos". De eso vamos a hablar, de lo recibido de tu mano te damos. Y vamos a leer Primera de Crónicas 29:14. Me sigue en su Biblia o en la pantalla si está ahí arriba. Me sigue en la lectura. Voy a leer. Dice David, aquí está hablando: porque ¿quién soy yo?, dice, ¿y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Ya hemos aprendido la semana pasada acerca de la generosidad de Dios. Vimos que Jesucristo, por amor a nosotros, se hizo pobre siendo rico, para que nosotros, con su pobreza, fuésemos enriquecidos. Aprendimos que Dios es generoso por una sencilla razón, porque esa es su naturaleza, es su esencia. La generosidad en Dios se distribuye a los buenos y a los malos. Y si Dios, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también, junto con Jesús, todas las cosas? Todo eso lo vimos y más hace 8 días. En una ocasión el Señor Jesús dijo lo siguiente: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Lo que Jesús estaba diciendo es lo siguiente: no van a tener otro ejemplo más grande que yo mismo. Aprendan de mí la mansedumbre, aprendan de mí a ser de corazón humilde, pero aprendan de mí también a ser misericordiosos, como el Padre es misericordioso. Aprendan de mí a ser pacientes, como el Padre es paciente con todos ustedes. Y así como aprendemos a ser justos, bondadosos, etcétera, etcétera, también necesitamos aprender la generosidad. Ahora bien, la generosidad en un cristiano se expresa en 2 direcciones. Número 1, se expresa en primera instancia hacia Dios. Nosotros los cristianos expresamos nuestra generosidad hacia Dios. Y número 2, generosidad hacia nuestros semejantes. Bueno, el día de hoy yo me voy a enfocar única y exclusivamente al primer punto: nuestra generosidad hacia Dios. Por eso el tema de lo recibido de tu mano te damos. Pero si hablamos de generosidad nuestra hacia Dios, aquí surgen algunas preguntas que son lógicas, preguntas que son razonables, que cualquiera puede pensar, como estas preguntas, por ejemplo. Bueno, ¿cómo es eso de que yo le doy a Dios generosamente? ¿Acaso Dios necesita algo? La respuesta es no. Dios no necesita nada, porque Él es el dueño, ¿sí o no? Ok. Otra pregunta que surge por allí: ¿por qué darle a Dios? Él no tiene necesidades de ningún tipo. La respuesta es: Él no tiene ninguna necesidad. Él no necesita casa, Él no paga renta, Él no necesita comer. Entonces, ¿por qué darle a Dios? Son preguntas razonables. Otra pregunta podría ser: ¿acaso Dios necesita de mis bienes? La respuesta es no. ¿Acaso Dios necesita de mi dinero? La respuesta lógica es no. Dios no necesita de nuestro dinero. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque Él dice: mía es la plata, mío es el oro, ¿cierto? Sin embargo, ahí están estas preguntas que son lógicas y razonables. Ahora bien, nuestra generosidad a Dios, de nosotros hacia Dios, es una respuesta
a la generosidad de Él hacia nosotros. Sígame con atención. Cuando somos generosos con Dios, nuestras vidas reflejan el corazón de Dios. Dios busca nuestra generosidad, espera que seamos generosos con Él, porque en esa generosidad se refleja o estaríamos reflejando su generosidad. Así como consolamos por medio de la misma consolación con que fuimos consolados. Así como somos misericordiosos con la misma misericordia que recibimos de Dios, la extendemos. Es lo mismo con la generosidad. Ahora, síganme con mucha atención, no se me duerman. En la mañana estaban durmiendo algunos y bueno, de todas maneras el Señor los quiere mucho, ¿verdad que sí? Bueno, pero no se duerma, ¿ok? Y si para que fluya un poco más el aire le abren aquí, les voy a agradecer. No podemos decir que servimos a un Dios generoso si no estamos mostrando nuestra generosidad hacia Él. O sea, yo no puedo decir yo sirvo a un Dios generoso si yo no soy generoso, porque no le estaré yo a Él reflejando. Ahora, nuestro texto que usamos de base lo voy a volver a leer. Dice David, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? ¿A qué se refiere con cosas semejantes? Lo vamos a estudiar más adelante. Pero David dice una gran verdad, y él sabía que todo era de Dios. Dice, porque todo es tuyo. Él sabía que todo provenía de Dios, y sin embargo también entendía lo siguiente: y de lo recibido de tu mano generosa, ¿qué hacemos? Te damos a ti. Ahora bien, cuando nosotros decimos que le damos a Dios, algunos no lo entienden. Yo lo voy a explicar para ver si los que todavía no lo entienden lleguen a entenderlo. Cuando decimos yo le voy a dar a Dios mi vida, yo le voy a dar a Dios para la construcción, yo voy a dar a Dios para las misiones, yo le voy a dar a Dios. Cuando decimos que le damos a Dios, entendemos que le damos siempre a Él pensando en el sostenimiento de su obra por medio de las ofrendas generosas que nosotros le traemos a Él. Pero vuelve a surgir otra pregunta lógica, razonable, entendible. ¿Qué acaso Dios no puede sostener su obra? La respuesta lógica es, por supuesto, eso y más. Si nos sostiene a todos, ¿cómo no va a poder sostener su obra? Por supuesto que Él puede sostener su obra. Sin embargo, a pesar de que Él la puede sostener sin nuestra generosidad, Él quiso, en su soberanía lo designó de esa manera, que su obra se sostuviera por medio de la generosidad de nuestras ofrendas, porque sería como una corresponsabilidad hacia el Señor, reflejando en nuestra generosidad la generosidad de Dios. Vamos a ver a través de las Escrituras cómo hablan de este principio. Es muy abundante, no puedo tocar todos los temas, pero hay muchísimos textos, pasajes, historias en la Biblia donde nos hablan de la generosidad que las personas tuvieron hacia Dios y le dieron a Él. Pero voy a mencionar solamente unas cuantas. Por ejemplo, cuando Dios sacó a los israelitas de la esclavitud, dice la Biblia de Egipto, dice la Escritura que cuando ellos salieron, el faraón y los egipcios les entregaron oro, plata y muchas posesiones, muchas cosas valiosas. No les dieron dinero porque no les serviría para nada, en el desierto no hay tiendas. Dice el Salmo 105, versículo 37, que es una historia sintetizada del éxodo de Israel. Y aquí David, que escribió el Salmo 105, dice, lo sacó con plata y oro. O sea, cuando ellos salieron, no salieron en la miseria, llevaban algo de riquezas. Y no hubo en sus tribus enfermo,
O sea, ahí estaba bendición de Dios, no había enfermedad y no iban en el desierto sin nada. Llevaban unas riquezas. Ahora, Dios en determinado momento le dice a Moisés: quiero que me construyas un tabernáculo, una especie de carpa. En esa carpa vas a poner ciertos utensilios, que por cierto, cada utensilio y cada parte que se usó, cada material que se usó para la fabricación del tabernáculo, todas las partes del tabernáculo apuntaban hacia Cristo. Todas señalaban, simbolizaban a Cristo. Muy bien. Cuando Dios le dice a Moisés: constrúyeme un tabernáculo, ¿para qué? Porque en ese tabernáculo Dios se iba a manifestar. Todos los israelitas estaban alrededor del tabernáculo. Ahí Dios le iba a hablar a Moisés y él les iba a transmitir la palabra. Ahí Aarón, el sacerdote, iba a recibir, iba a hacer la adoración y ofrecer algunos sacrificios. Pero tenía que construirse en esa tienda, ese tabernáculo. Entonces Dios le dijo a Moisés: dile a Israel que ellos se van a encargar de construirlo. Y vamos a ver lo que Moisés le dice a los israelitas. Vamos a leer el Éxodo capítulo 35, versículo 4. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice así, Éxodo 35, 4. Moisés se dirigió a toda la comunidad israelita y les dijo: esto es lo que el Señor ha ordenado que se haga. O sea, era un ordenamiento, o sea, el tabernáculo. Pero sigamos leyendo. Les dice Moisés: recojan entre ustedes una ofrenda para el Señor. Ahora pregunto yo, ¿se le da al Señor sí o no? ¿Dios necesita de lo nuestro? No, pero Él quiere que le demos para ver cómo ha trabajado la generosidad de nuestro corazón. Entonces les dice: recojan entre ustedes una ofrenda para el Señor. Todos los que quieran, porque no todos quieren. Por muchas razones, unos porque no tienen, otros porque son tacaños, otros porque son egoístas. Entonces Moisés dice: den todos los que quieran. Dar su ofrenda al Señor voluntariamente, nadie los está obligando. Pero háganlo como de corazón. ¿Están leyendo conmigo? Ok, háganlo voluntariamente y de corazón. Deben traer oro, plata, bronce. ¿Por qué no les dijo traigan una ofrenda en dinero? Porque no traían dinero. Además, ¿de qué les servía el dinero de Egipto en el desierto? No había tiendas. Pero ellos salieron con riquezas y lo que tenían fue lo que Dios les pidió para la construcción del tabernáculo. Aquí hay un principio: Dios te va a pedir lo que tienes, no lo que no tienes. Jamás lo va a hacer así, sino desde lo que tienes. Sigo leyendo. Versículo 6, telas moradas, telas de púrpura, telas rojas, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles finas, madera de acacia. Todos esos materiales sirvieron para la construcción del tabernáculo. No tengo tiempo para explicarles a detalle, pero eran los materiales que se necesitaban para la construcción del tabernáculo. Sigo leyendo, versículo 8. Aceite para las lámparas, perfumes para el aceite de consagrar y para el incienso aromático, piedras de cornalina y otras piedras finas para montarlas en el efod y el pectoral del sumo sacerdote, que era como un chaleco que él tenía aquí en el pecho, donde se ponían las piedras que simbolizaban las tribus de Israel y otros simbolismos. Versículo 19. La ropa tejida para oficiar en el culto del santuario, la ropa sagrada del sacerdote Aarón, que debía llevar ciertas vestiduras que también tienen su simbolismo, y la ropa sacerdotal de sus hijos. Todo tenía que ser ofrendado para que ellas los pudieran vestir. Versículo 20. Toda la comunidad israelita se despidió de Moisés. Oyó el mensaje
y se despidió de Moisés. Ahora, ¿qué esperaba Dios de ellos? Que respondieran con generosidad de la manera que Él los sacó con generosidad. Veamos en el mismo capítulo 35, en el versículo 21, la respuesta que dieron los israelitas a la petición para la construcción del tabernáculo. Dice, y después, todos aquellos que se sintieron movidos de corazón y con sincera voluntad, volvieron con una ofrenda para el Señor. Pregunta, ¿se le da al Señor sí o no? Aquí vemos que sí. Para que se hiciera la tienda del encuentro o el tabernáculo y todo lo que le era necesario, así como la ropa especial que vestirían los sacerdotes, para organizar todo lo que era la adoración. Bien, versículo 22. Vinieron hombres y mujeres, y todos ellos, todos traían voluntariamente. Vayan contando cuántas veces dice voluntariamente. Y de corazón, prendedores, anillos, argollas, pendientes de oro y toda clase de artículos de oro. Cada uno trajo la ofrenda especial de oro que había dedicado, ¿a quién? Al Señor. Continúo, versículo 23. Los que tenían tela morada, tela púrpura, tela roja, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo o pieles finas, lo traían. Los que hacían una ofrenda de plata o de bronce, la traían ante el Señor. Y los que tenían madera de acacia, la traían para que se hiciera todo lo necesario para la construcción, mantenimiento y funcionamiento del tabernáculo. Ok, en el versículo 27 sigue hablando, pero menciona algo muy importante. La respuesta fue buena de parte del pueblo. Entendieron. Razonaron como nosotros, pero si Dios no necesita nada, pero Él nos está pidiendo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar. Y dice en el versículo 27, los jefes, aquí los jefes se refiere a todos aquellos líderes que Moisés puso sobre 1,000, 500, 200, 100, que Jetro, su suegro, le había aconsejado para que le ayudaran a ministrar a miles del pueblo de Israel. Entonces, estos jefes, o sea, los líderes, fueron los que trajeron piedras de cornalina y otras piedras finas para montarlas en el efod y el pectoral del sumo sacerdote. Aquí hay un principio que está escondido, pero yo se los voy a decir cuál es. Los líderes son los que deben de empezar por ser generosos. Un líder, un pastor, un ministro de Dios o lo que sea, que diga que sirva a Dios, tiene que ser una persona generosa. Más claro que eso no lo puedo decir. No puede ser una persona tacaña y mucho menos tranza, que al contrario, se quede con lo que la gente trae para Dios. Eso Dios, todos aquellos que hacen eso, se las verán un día con el Señor. No se preocupe por eso, Dios es un Dios justo. Ahora, dice el versículo 28, que esos jefes trajeron perfume, aceite para el alumbrado, para el aceite de consagrar y para el incienso aromático. Versículo 29. Todos los hombres y mujeres israelitas que sintieron deseos de ayudar para que se hiciera lo que el Señor le había ordenado a Moisés, trajeron su ofrenda voluntaria al Señor. ¿Cuánto les dan un aplauso a los israelitas que respondieron? Bien. Aquí en este pasaje vemos que los israelitas dieron una buena respuesta, generosa al Señor, entendieron perfectamente el asunto. Ahora, pasan algunos siglos, llegamos al tiempo del rey David, y el texto que leímos al principio, ahora vamos a leer todo el pasaje para ver lo que dice el contexto, que es lo que viene antes y después, para saber qué quiso decir o por qué dijo todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Vamos a ver por qué dijo eso. Vamos a Primera de Crónicas
capítulo 29, versículo 1. Dice así. Después, déjame darle un breve contexto de antes de este capítulo. Un día David dijo lo siguiente: yo habito en una casa de cedro, dijo. O sea, en un palacio. En ese momento que David dijo eso, Dios lo había bendecido grandemente, materialmente hablando. Y dijo, ¿cómo es posible? Y Dios habita en una tienda. No, le voy a construir un templo. Eso le agradó a Dios. Pero Dios le dijo, pero tú, David, no lo vas a hacer. Le va a tocar a tu hijo Salomón construírmelo. Y el templo que se conoció como el templo de Salomón llegó a ser en su tiempo una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Una cosa maravillosa, espectacular. Bueno, bajo ese contexto leemos 1 Crónicas 29:1. Dice así: después dijo el rey David, está enfrente de todo el pueblo, y le dice a toda la asamblea, le habla, le enseña, le transmite algo, y les dice: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios para construir el templo. Él es joven y es tierno de edad, y la obra grande, lea con atención lo que viene a continuación, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. ¿Para quién era la casa? Ahora, Dios necesita una casa para vivir porque no tiene dinero para rentar o comprar una. Pues no. Sin embargo, Dios aceptó que le hicieran una casa, porque a fin de cuentas simbolizaba algo que termina en que ahora nosotros somos la casa de Dios. Pero en aquel tiempo era un templo. Sigo leyendo. Pero ¿para quién era la casa? Para Dios, dedicada a Dios. Versículo número 2. Otra vez aquí vemos a un líder siendo el ejemplo de generosidad. Dice David, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. ¿Cuántos tienen ese mismo Dios? ¿Tienen al mismo Dios? Bueno, fíjense lo que dijo David de nuestro Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas que se deben de fabricar con oro. Eso significa oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las de hierro, madera para las de madera. Ahí están, Señor. Y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. David había sido abundantemente bendecido por la generosidad de Dios y ahí está correspondiendo y poniendo un ejemplo. Versículo número 3. Además de esto, dice, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, tengo mi afecto en la casa de Dios, que aquí representa la habitación de Dios, la presencia de Dios. Mi afecto está allí. Él fue el que dijo que es mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de él. Yo quiero estar en tu casa, o sea, en la presencia de Dios. Jesús dijo que donde está tu tesoro, o sea, aquello que para ti es muy valioso, ahí es donde pones tu corazón, ¿sí o no? Ahí es donde vas a poner tu afecto. Por ejemplo, hay algunos de ustedes, o hay gente que es muy cinéfila, por poner un ejemplo. O sea, le gusta mucho el arte cinematográfico y le gusta mucho, tiene una afición a la película, al arte cinematográfico. Entonces, como ese es un afecto para él, eso es algo que le gusta, gasta una buena cantidad cada semana en ver estrenos, comprar aparte la película, algunos souvenirs de la película, coleccionar. Entonces, donde está su afecto, ahí es donde invierte. ¿Estamos o no? ¿Me están siguiendo? Ok. Así puedo poner muchos ejemplos. Donde está tu afecto, ahí es donde tú muestras generosidad.
No te tocas el corazón para invertir o gastar en eso que tú le tienes afecto. Eso es lo que David está diciendo. Yo tengo mi afecto en la casa de Dios, en las cosas de Dios. Por eso traigo todo esto, dice. Sigo leyendo. Yo, dice David, guardo, estoy en el versículo 3, yo guardo en mi tesoro particular de mis ahorros, de lo que Dios a mí me ha dado. Yo guardo oro, dice, y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro. Eso es un dineral. ¿Qué? ¿Era generoso David, sí o no? Cada talento eran 1,000 kilos o 10,000. Se me fue la información ahora. Era mucho dinero. 3,000 talentos de oro de Ofir, o sea, del mejor en ese tiempo. Y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de manos de los artífices. Y luego hace una pregunta a la gente, al pueblo. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? ¿Quién de ustedes? Y todos oyendo, así como ustedes están ahora, ¿verdad? Pero no vamos a recoger ninguna ofrenda, ¿eh? Porque si yo le hubiera dicho a Toño, espérate, y recogerla, después sería manipulación. ¿Sí o no? No nos gusta eso. Dios no aprueba la manipulación, ni queremos manipular las cosas de Dios. Ok. Entonces, vamos bien. David les pregunta, ¿quién quiere hacer ofrenda voluntaria hoy a Jehová? Le pregunta a la gente. Versículo 6. Entonces los jefes de familia, otra vez los líderes, los jefes de familia, los padres, los esposos, son los que deben de tomar la iniciativa. Pero es muy común, y hasta el día de hoy, y ahorita lo vamos a ver en la Biblia también, cómo las mujeres siempre fueron más generosas que los hombres. ¿Por qué? No lo sé. ¿Será porque nosotros decimos que nosotros somos los que nos matamos en el trabajo? Entonces a la hora de soltar, pues escatimamos, aún a la familia, ¿eh? Pero en este caso, fíjense el orden de Dios. Cuando nosotros hacemos las cosas en orden, Dios bendice ese orden. Y los varones, los jefes de familia, fueron los que iniciaron el dar voluntariamente al Señor. Sigo leyendo. Y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron, ¿cómo? Voluntariamente. ¿Cuántas veces va mencionada esta palabra? Yo ya perdí la cuenta. Porque es voluntariamente. No, mire, todo eso de que, sí señor, sí. El Señor me está diciendo que aquí hay 1,000 de a 10,000. Todo eso lo aborrece Dios. Lo rechaza, porque eso es manipulación. Y si no das lo que tienes así, se te va a quemar los billetes que tienes abajo de la cama. Tráelos a la casa del Señor. Eso es aborrecible delante de Dios, porque es manipulación. Por eso, una vez más dice aquí, que lo den de manera voluntaria. Ofrecieron voluntariamente. Versículo 7. Y dieron para el servicio, para la operación, para el mantenimiento de la casa de Dios, 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce, 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová, en manos de Jeiel Gersonita, que era el administrador, era el secretario de Hacienda de Israel, para que usted me entienda. Pero no de esos que renuncian, ¿eh? Bueno, sigamos adelante. Versículo 9. Y se alegró, miren este versículo, y se alegró el pueblo por haber contribuido, y por enésima vez, dice, ¿cómo?
se pusieron bien contentos por haber dado generosamente, pero de manera voluntaria. Se alegraron de haber contribuido voluntariamente porque de todo corazón ofrecieron a Jehová, y lo vuelve a repetir, de todo corazón ofrecieron al Señor voluntariamente. Pero luego produce también algo en el corazón de David. Dice el 10, asimismo se alegró mucho el rey David. Se alegró mucho, se puso bien contento por la respuesta generosa del pueblo. Y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. ¿Se dan cuenta que David era muy razonable? Sabía perfectamente que todo era de Dios. Tuyo, oh Jehová, también es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. En otras palabras, todo lo que yo he dado, lo he recibido de ti. Tú me diste generosamente, yo también lo hago, Señor. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. ¿Pero cómo? ¿Nada más diciendo alabado sea tu nombre? No, se fueron más allá por medio de una acción voluntaria, pero generosa. Porque dice el versículo 14, que es el que leímos al principio, porque ¿quién soy yo?, dice David, ¿y quién es mi pueblo?, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, las ya descritas. Pues todo es tuyo, dice. Pero luego dice esta verdad, y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Ven cómo cobra sentido el leer solo un texto aislado de los demás? Ahí se soltó una adoración, no solo en exclamaciones, fruto de labios que confiesan el nombre del Señor, sino también en una acción de generosidad para la construcción, el sostenimiento en este caso, de la obra de Dios, de la casa de Dios. Versículo 15, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu nombre, de tu mano es. Y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, yo lo sé, lo razono con justo juicio, que tú escudriñas los corazones. O sea, que tú ves cómo se da. Tú has visto la actitud que hemos tenido, si es sincera, voluntaria o no. Y que la rectitud te agrada. Yo lo sé, decía David. Por eso yo, dice, con rectitud de mi corazón, voluntariamente, ya exageró David, ¿no? O sea, para que no le quedara la menor duda a ninguno de que cuando le das a Dios tiene que ser voluntario. Y que cuando te quieran manipular no des nada, y menos con engaños. Pero eso no elimina no darle a Dios, porque algunos, es probable que algunos que están viendo por internet, algunos que están aquí presentes, vengan de algún lugar donde los despojaron, los timaron, les vieron la cara, para que se oiga fuerte. Les vieron la cara de tontos y les quitaron su dinero. Y eso hirió tu corazón. Pero también lo cerró. Y dijiste, ya no voy a dar nada. Seguiré siendo cristiano, pero ya no voy a dar nada. Mal. Porque el hecho de que algunos hagan sus tranzas no elimina que Dios está esperando que tú les des con generosidad.
para eso te dio un sentido común, una inteligencia y un razonamiento para que te apliques y disciernas si te están transando, si te están manipulando o si es algo genuino. Entonces, unos se van al otro extremo, llegan al grado de explotar la fe de la gente. Eso provoca que muchos se vayan al otro lado, cierren su corazón y ya no dan nada. Ninguna de esas dos posiciones es correcta ni agradable delante del Señor. Porque sería entonces como si Él me perdonó, si Él fue misericordioso, pero alguien me ofendió, cierro mi corazón, ya no perdono y ya no soy misericordioso. ¿Cómo lo ve Dios? Mal. Lo mismo que la generosidad o la no generosidad, porque te timaron. Sigo leyendo. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ha dado para ti, estoy en el versículo 17, ha dado para ti como espontáneamente. O sea, no fue algo planeado allá en las oficinas pastorales, en las oficinas allá de Israel. No. Fue algo que salió del corazón para la construcción de una casa para Dios. Muy bien. Pasan otros tantos años. Una historia más. Ahora viene el caso de un rey llamado Joás. Joás, cuando llega y toma posesión del reinado, se da cuenta que la casa de Dios en ese momento estaba descuidada. No había servicio a Dios, no había adoración. ¿Qué había pasado? Vamos a leerlo. Segunda de Reyes 12, versículo 7. Empieza a poner orden. Haga de cuenta así como el presidente de México, López Obrador, que acaba de entrar, ¿no? Pues llega tratando de poner orden, todas las tranzas, todo, a ver que funcione. No es una labor de 5 meses. Lleva un tiempo. Aquí pasa un tiempo. Y llega el momento en que Joás, de las primeras cosas que hizo en su reinado, fue poner otra vez en operación la casa de Dios, que la habían descuidado. Dice el versículo 7. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada, así se llamaba. ¿Por qué lo llamó a él? Porque era el responsable del funcionamiento de las cosas espirituales en la casa del Señor. El rey era el que tenía la autoridad civil. El sumo sacerdote era el que tenía la autoridad del culto de adoración a Dios y del funcionamiento del templo. Y los profetas eran los que comunicaban los mensajes de Dios. Todo en un orden extraordinario. Y David utiliza la autoridad civil para llamar al de que tenía la autoridad espiritual y decirle, oye, ¿qué está pasando? ¿Dónde está la adoración? Hemos olvidado al Señor. Pero vamos a descubrir algo sorprendente, para que vean que no es nuevo tampoco, Les llamó a Joiada, al sumo sacerdote, y a los sacerdotes, los llamó a todos y les dijo, a ver, vengan para acá. Llegaron allá a la corte del rey, y les dijo, ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ah, caray, ¿reparar las grietas del templo? Mira, para que un edificio le salgan grietas es porque de plano lo abandonaron. Abandonaron la adoración a Dios, mucha gente dejó de dar, otros daban, pero leamos lo que viene a continuación. Vean la instrucción del rey. Ahora pues, dijo, no toméis más el dinero de vuestras familias, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Ah, caray, ¿qué hacía el sacerdote Joiada y los demás sacerdotes? Lo que llevaban se lo quedaban. Mira qué listos esos muchachitos. Eso no es nuevo, para que vean, lo que sucede hoy no es nuevo. Eso está en el corazón del hombre. La corrupción está en el corazón del hombre. Por eso la Biblia dice, desechen la avaricia, que es idolatría. No tengan avaricia, no se agarren de las cosas de este mundo. Y una de los medicinas, podemos llamarlo así, para curarnos de la avaricia es la generosidad.
Bueno, entonces les está ahí llamando la atención. Dice, ya no se queden con el dinero. Ahora lo que traiga la gente, úsenlo para reparar las grietas del templo. Ahora, aquí reaccionaron bien, ojalá y que los que hacen sus tranzas reaccionaran como estos sacerdotes. Y dice en el versículo 8, y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo y quedárselo, no. Dice, ay, ok, no, está bien, perdón, Señor. Ni tener el cargo de reparar las grietas del templo, porque ellos no eran albañiles, ellos no eran carpinteros, ellos no eran reparadores, ellos eran sacerdotes, dedicados, cuerpo, alma y espíritu, a las cosas de Dios y en la adoración. Sigo leyendo. Versículo 9. Mas el sumo sacerdote Joiada, miren lo que hizo, inmediatamente, cartas en el asunto, tomó un arca, una caja, dice en otra versión, grande, tomó un arca e hizo en la tapa del arca un agujero. Cualquier similitud con los ofrenderos que pasan allí junto a ustedes, mera coincidencia. No. Así lo hizo el sumo sacerdote. Agarró una caja que tenía una tapa, hizo una abertura y dijo, traigan todos sus ofrendas. Sigamos leyendo. Le hizo un agujero y la puso junto al altar, a la mano derecha. Así que se entraba en el templo de Jehová. Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Mire, el día de hoy, hermanos, hay una corriente, pero muy agresiva, en Facebook y en YouTube, donde dicen que Dios no necesita dinero y que todo el que te pide es un falso profeta. Yo, de manera respetuosa, a todos ellos les digo, en buena onda, en buena actitud, por favor, lean un poco más la Biblia, pero completa. Léanla. Si dice o no que Dios espera que nosotros seamos generosos para el sostenimiento de la obra. Y algunos de ustedes es muy probable que les hayan creído ya. Pero esa gente puede estar proyectándose en varias direcciones. Una, están proyectando su tacañería. Dos, están proyectando su ignorancia del tema de la generosidad que la Biblia trata muy claro. No hay otra explicación. Ignorancia o codicia. Sigo leyendo. Estoy en el versículo 9. Ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Versículo 10. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, significa que la gente estaba respondiendo y le daba al Señor para la obra. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía, lean con mucha atención, esto es bien interesante, venía el secretario del rey, no el secretario del sumo sacerdote, que se estaban clavando la lana, no, el secretario del rey, o sea, el de Hacienda. Llegó el secretario del rey y el sumo sacerdote, o sea, había más de uno ahí, como testigos de que todo lo que se contaba llevaba un orden para que no hubiera malos manejos. Hay muchos que se dicen ministros de Dios, que recogen las ofrendas, nadie las cuenta, nunca, no tienen un libro donde registran todo. ¿Sabe que, al menos aquí en Casa de Oración, nosotros tenemos un registro de asociación religiosa en la Secretaría de Gobernación? Estamos dados de alta en el SAT. Todos los recursos que entran están supervisados por el gobierno y qué bueno, gloria a Dios. Para que en el momento que quieran hacer cualquier aclaración o cualquier demanda, aquí estamos. Y lo digo públicamente. Pero ¿cuántos lo podrían decir públicamente? Entonces aquí hay un principio muy interesante, hermanos, que quiero que ustedes vean y analicen con inteligencia. El rey dice, manda a su secretario de Hacienda y le dice, ahora ve y sé tu testigo de cómo están manejando los dineros. Y llega delante del sacerdote y otros que estaban allí y cuentan, dice, y contaban el dinero.
con testigos y todo, que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban. O sea, no se lo guardaban ya, lo guardaban. Ok, sigo leyendo. ¿Qué hacían con ese dinero que la gente de manera espontánea, voluntaria y generosa hicieron para la obra de Dios? Daban, versículo 11, el dinero suficiente a los que hacían la obra de reparación y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová. Y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová. Ahora, yo sé que ustedes son cristianos bien inteligentes. ¿Cuántos dicen amén? O sea que funciona su sentido común, funciona su inteligencia y saben dividir, multiplicar. ¿Sí o no? Ok. No necesito explicarles mucho lo siguiente. Por puro sentido común, ¿cuántos saben que no nos regalan la luz? ¿Alguien? O sea, ¿nos regalan la luz? ¿Dónde para ir? Las toneladas de papel del baño que se gastan. ¿Sabe cuánto? Otra vez nos dijeron los de la basura, cuántas toneladas de basura generamos al mes. Bueno, eso que llega un momento de ser basura, no nos lo regalan. Lo vamos a comprar. Ahora, ¿con qué lo compramos? A ver, contésteme, ¿con qué se compra todo eso? ¿Con qué se paga la luz? La renta del local, que ya asciende a más de 50,000 pesos. La parte aquí de mi derecha, esa no es propiedad. 50,000 pesos de renta y ya va para 55 en un par de meses. ¿De dónde se paga? Ahora dígalo, de lo que yo generosamente doy. Ahora yo les respondo, ¿de veras? Bueno, cada quien sabe cómo se está correspondiendo. Pero hermanos, no se necesita explicar mucho. Cuando yo me subo a un avión para ir a predicar, para ir a ministrar pastores, para que estos ministren a sus ovejas, no me regalan el boleto, hermanos. Pero eso sí, jamás he pagado un boleto de primera clase. Jamás. Ahora, si yo voy, por ejemplo, a Filipinas, que ahí hay una casa de oración, hermanos, no me puedo ir a pie de aquí a la costa. Ay, no, sea humilde, por favor, hermanos. O sea, usen la inteligencia que Dios nos ha dado. Tengo que tomar un avión, ¿sí o no? No, váyase a pie hasta la costa o en camión. Bueno, que me voy en camión. Y de ahí, pues tengo que agarrar un barco, pero no agarre un transatlántico. Voy a agarrar un carguero. Bueno, sea lo que sea, si es un camión, lo que sea, no me van a regalar la entrada o el pasaje. ¿Están de acuerdo? Cuando Jonás iba huyendo de Dios, entró a una barca y pagó su pasaje. Dijeron, aquí gorrones no. Pero yo sirvo a Dios, también Dios paga. El que sigue. ¿Te imaginas? Yo no puedo llegar a un restaurante, oiga, sírvame, ¿sabe? Yo soy pastor, regáleme todo. Este viejo loco, ¿qué le pasa? Pues sí, suena loco y lógico, pero lo razonable es que todo mundo te cobre. Cuando hay una necesidad de reparación aquí, técnica o de material, por ejemplo, la colocación de los aires acondicionados, los que trabajan aquí en mantenimiento, que tienen su salario, no lo hacen, no están calificados. Contratamos ingenieros, hermano, nos cobran, no es gratis. Cuando construimos el edificio, que todavía no lo hemos podido terminar, de la parte donde está el auditorio menor, se contrató un arquitecto. Ese arquitecto cobró su trabajo. ¿De dónde se le pagó? Digan todos, de lo que yo abundante y generosamente doy. Díganlo. ¿Por qué no lo dicen? Les estoy diciendo que lo digan. De ahí se paga, de lo que usted da. Ahora imagínense, cuando, hermanos, vamos cuando se recoge la ofrenda, vamos a dar de lo mucho que Dios nos ha dado. Amén, así va. Y usted dice, no doy nada. Ya, pura pedidera.
Hermanos, sean sensatos y respóndanle a Dios como respondieron los israelitas del tiempo de Moisés. Hagan lo mismo con los del tiempo de David. ¿O no? ¿O son diferentes? ¿O Dios espera menos de nosotros? No. Ok, sigo leyendo. Albañiles, canteros, versículo 12. En comprar la madera, piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Más de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová, no se hicieron tazas de plata, o sea, nada que no se necesitara, nada superfluo. Imagínense México, el presidente pasado compró un avión de 2,000 millones de... ¡Qué vergüenza! ¿Sí o no? Pues llega el nuevo y dice, es un despilfarro, es una ofensa para los pobres de México. Lo voy a vender. Y viaja en líneas. Es más, a lo mejor alguno de ustedes ya se lo ha encontrado en el avión. Así viaja el presidente de hoy. Pero el otro era dado al lujo, a lo superficial y a la gastadera. Cuando venía aquí a la Expo, el anterior presidente, no sé, 5,000 guaruras. A todos les pagan más de 20,000 pesos. No te dejaban ni llegar a tu casa porque no toquen al presidente. Puras payasadas superficiales. Y aquí dice nada de superficialidades, Aquí para lo que son las cosas. Entonces dice, no construimos nada, no hicimos nada. Ni tazas de plata, ni despabiladeras, ni jofainas, ni trompetas siquiera. Con las que tienen están bien. Ni ningún otro utensilio de oro ni de plata se hacía para el templo de Jehová, porque ya estaban. Muchas cosas ya estaban. Versículo 14. Porque lo daban a los que hacían la obra, y con él, o sea, él es el dinero aquí, reparaban la casa de Jehová. Hermanos, esta gente respondió porque tenían un entendimiento de que así funcionaban las cosas. Y ellos sabían que se lo daban a Dios. No faltará alguien que diga, pasó, pero todas las escrituras que usted ha mencionado hasta el momento son del Antiguo Testamento, son de la ley, y ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, pues todavía no acabo, me quedan unos 15 minutos, 20, si ustedes son generosos en regalármelos. Vamos pues ahora al Nuevo Testamento, pero vamos a ver un pasaje que va a derribar muchos argumentos sin sentido, argumentos que no son sustentables, de que Dios no pide dinero, de que Dios no exige, no pide, no espera ni necesita de nadie. Y todos los que piden es porque son ladrones y generalizan. Pero generalizar sabemos que es equivocado. Hay gente que defrauda dentro de la obra de Dios, pero no todos defraudan. ¿Están conmigo? Es como si dijéramos que todos los presidentes de México han sido corruptos. Al menos el que tenemos ahora no le han agarrado a una sola. Y le han escarbado y escarbado y no le han agarrado una tranza. Al menos ya podemos decir, no es igual a los demás. Ok. Si decimos que todos los políticos son corruptos, estaríamos en una exageración. Porque no todos son corruptos. ¿Estamos, sí o no? Ahora, cuando tú vas al cine, cuando tú vas a cualquier lugar, llevas a tus hijos al circo, vas a una plaza, compras un helado, todo pagas, ¿no es cierto? Siempre estás repartiendo tu dinero. Bueno, llega el principio de año y los que tienen casa o tienen una actividad profesional pagan impuestos. Así son las cosas. ¿Pero a quién le agradan los impuestos? A nadie. Pero si no pagas los impuestos, te sancionan. Ahora,
¿Para qué sirven los impuestos que recauda el gobierno? Para que funcione una ciudad, en el caso del gobierno municipal, para que funcione el municipio. Ahora, no, sabemos que muchos se lo roban, pero hay otros que no. Por allá donde yo vivo tenía 40 años de haberse construido, era la misma calle de hace 40 años. Entró el gobierno, que se volvieron a elegir convocaron a los vecinos y dijeron, oiga, queremos que nos pongan, oiga, tiene 40 años este pavimento, vean nomás cómo está. Dice, ¿cómo no? Con mucho, vamos a ver, voy a hacer dijo el presidente municipal de Zapopan, por cierto. Dijo, ok, manos a la obra. Empezamos, de esto hace 2 años, empezamos tal día de diciembre. Y antes de Año Nuevo está terminada su calle y todos le hicimos, ay, sí. O sea, no creímos. Y uno de los habitantes de ahí dijo, ¿y cuánto? Nosotros cooperamos. Ok, y todos dijeron, sí, para que nos arreglaran la calle. Dijo, no. El dinero que ustedes pagan de su predial y de sus impuestos, eso es lo que vamos a aplicar y todos, ¡ay, milagro! Al fin hubo uno que dijo, no, disculpen, hermanos, en 3 semanas teníamos arreglado, y bien, ya son 2 años y no hay un solo hoyo. Bueno, uno está contento, con gusto pagas tu predial y tus impuestos, pero hay quien se los roba. Bueno, si todo se paga, porque todo se tiene que sostener, hermanos, la obra de Dios no es diferente. Así se desenvolvió el mundo, así están las cosas en las sociedades. No podemos... cambiarla, y mucho menos decir como algunos hermanitos con una estatura espiritual muy pequeña, que dicen que Dios no necesita dinero y que si es la obra de Dios, Dios va a suplir. Sí, ¿cómo va a suplir? ¿A poco quieren que Alfaro venga y diga, ¿cuántos millones necesita, pastor, para terminar su edificio? Nunca va a venir, porque no es para construir templos, porque el Estado en México es laico. Pero entonces, ¿de quién? ¿Quién va a sostener todo? Pues los mismos hijos de Dios que dicen que adoran al Dios generoso. ¿Cuántos dicen amén? Oh, creo que están entendiendo. Pero vámonos rápido aquí a Marcos 12:41, porque es una escritura que va a derribar argumentos. Está tremendo este pasaje, hermano. Síganme con mucha atención. Si tiene sueño, aguántese 10 minutos. Órale, ahí va. Marcos 12:41. Lean con mucha atención. Estando Jesús, no Jesús Olivares ni Jesús García, Jesucristo, digo por si alguno todavía tiene duda, pues ya ven que pretextos ponen, pero que son buenos para los pretextos. Estando Jesús sentado, mire dónde estaba sentado, delante, enfrente del arca de la ofrenda. ¿Qué hacía el Señor ahí sentado? A ver, ¿alguien me puede decir qué hacía sentado allí? Hagan de cuenta que aquí está Jesús y ahí está el arca. Se sentó ahí, a lo mejor cruzó la pierna y todo, ¿no? Y mirando el arca de la ofrenda. Pero sigamos leyendo. Miraba. ¿Qué hacía Jesús? Veía. ¿Qué veía?
cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Oiga, qué metiche era Jesús, ¿no? Oiga, ¿por qué Jesús estaba sentado? ¿Qué versículo? Quítelo de la Biblia, hay que quitarlo de la Biblia. Se puede quitar de la Biblia, se puede borrar, pero Dios te borra también a ti del mapa. Pero ahí está, hermanos. ¿Qué hacía Jesús mirando cuando la gente echaba dinero en el arca de la ofrenda? La pregunta es esta. ¿Eso significa, pastor, que Dios se fija lo que damos y cuánto damos? La respuesta es sí. Ay, pues ya no me está gustando esto. No, pues la codicia siempre se niega, la tacañería igual. Jesús estaba mirando cómo, esa palabra cómo tiene la idea de cuánto daban, cómo lo daban, si era sincero, todo. Pero estaba viendo a cada uno que venía, decía, lo he bendecido a una abundancia, y lo veía que daba en proporción, decía, bien, bien. Otro que también había bendecido en abundancia, daba 5 moneditas. Bueno, así estaba el Señor viendo, con detenimiento a cada uno que iba a depositar la ofrenda. ¿Tú crees que Dios mira cuando pasa el bote o el recipiente de la ofrenda? ¿Tú crees que Él ve? ¿O que te está viendo lo que echas o no? ¿Tú crees? Díganlo, no tengan miedo. ¿Por qué se asustan? Yo sé por qué se asustan, porque es un tema difícil de tratar por todos los abusos que hay. Claro que se fija, claro que ve. Aquí lo vemos. Pero miren lo que viene a continuación. Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Ahora, si dice aquí el evangelista que Jesús veía que muchos ricos echaban mucho, así era. Ahora, el Señor no dijo nada, eso es, cuando guarda silencio, en este caso fue de aprobación. Bueno, están dando, yo le he dado, están dando en proporción. Que esta es la lección que se esconde aquí en este pasaje. Es la proporción en la que damos, no en sí la cantidad. Déjeme ilustrárselo. Es un ejemplo nada más. Usted ganó 100,000 pesos este mes. Es un ejemplo, dije. Porque algunos, ojalá, Dios quiera. Dije, es un ejemplo. Usted viene a la iglesia, dice que Dios generosamente lo bendijo ahí. Y usted pone 50 pesos. De ninguna manera es en proporción. ¿Me explico? Mire, la expectativa mínima de Dios que tenía de los israelitas era lo que se llamaba diezmo, o el 10%. Que no estamos hablando de diezmo, para nada. Eso era lo menos que esperaba Dios. Entonces, si ganaba 100,000 y daba 50 o 100 generosamente, ahí va un billetito. No estaba dando en proporción. Pero si ese que ganó 100,000 daba 10,000, bueno, era la expectativa mínima de Dios, el 10%. Era una proporción. El gobierno te cobra 35, 36% de lo que ganas. Nada más que él sí te obliga, aquí es voluntario. Están bien atentos, hace mucho que no estaban tanto, oigan. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque el tema, pues, pues hasta todo mundo dice que todo lo que tenga que ver con el bolsillo le interesa al ciudadano. Sí, es verdad. Entonces, lo que enseña aquí en este pasaje es la proporción de lo que das. Dios se ve en la proporción de lo que recibiste, no tanto en la cantidad. Entonces dice aquí que muchos ricos echaban mucho. Pero miren lo que sucede a continuación. Y vino
de pronto, y Jesús mirando, vino una viuda pobre. Y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. 2 blancas, la blanca era la moneda romana de menos valor. ¿Cuál es la moneda de menos valor en nosotros los mexicanos? 5 centavos. Nadie le hace caso a los 5 centavos. Es más, los ves a veces en tu casa y hasta lo barres. Y hasta lo echas a la basura. 5 centavos. ¿De qué sirven 5 centavos? Esta viuda pobre solo tenía 2 blancas. 2 monedas. Era todo lo que tenía. Y dice que echó lo que tenía, lo echó. Y en ese momento Jesús reacciona. Él había visto desfilar un montón de gente que estaba haciendo las cosas con responsabilidad, a la generosidad de Dios. Pero de pronto llega esta mujer, pone 2 monedas, y Jesús en el versículo 43 llama a sus discípulos. ¡Ey, Pedro, Juan, vengan para que les voy a enseñar algo! Les voy a enseñar acerca del dar, de la generosidad. Y los discípulos llegaron, ¿verdad? Y le dicen, les dijo Jesús, de cierto os digo, que esta viuda pobre, lo cual echa por tierra el argumento de algunos que dicen, es que yo soy pobre, ¿qué puedo darle a Dios? Dios no te pide lo que no tienes, sino de lo que tienes, sea mucho, sea poco. Todos debemos de dar. Esta viuda pobre, dice, echó más que todos. Las matemáticas no dan. ¿Cómo que echó más que todos? Dice, echó más que todos los que han echado en el arca. Ella dio más que cualquiera de los otros, demás. Y dice la razón, porque todos los que han echado, porque todos han echado de lo que les sobra. Ahora, esa frase de lo que les sobra no es una frase despectiva al que da generosamente, sino ahí sí hay contradicción. No es una frase despectiva, echaste lo que te sobraba, no. Dice que muchos ricos echaban mucho. Pero luego viene la enseñanza de Jesús que habla en la proporción a lo recibido. Ahí es donde se mide la generosidad. Pero esta mujer, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. O sea, ella echó todo y en proporción echó más que todos los demás. ¿Sabe que eso se sigue repitiendo? Los que menos tienen son los que más dan. Porque algo sucede en aquellos que empiezan a recibir más y Dios los bendice más y más. Dicen, ay, es que antes daba nada más 500 pesos, ahora, pues Dios me ha bendecido, pues sí, pero hay quien sabe qué harán con el dinero, ay, sí, qué harán con el dinero. Pues ven y pregunta si tienes duda. Ay, pues es que ahora, pues sí, el Señor me bendijo, hasta una herencia me dieron, 3 millonazos de pesos, y ¿a poco voy a...? No, yo sigo dando mis 1,000 pesitos. Nada que ver, o sea, no hay entendimiento, no, ahí ya te atrapó la codicia. Siempre que hay una solicitud para algo, los que traen más despensas son los que menos tienen. ¿Por qué? No lo sé, pero así pasa. ¿Entendieron eso de la proporción? Entonces, la pregunta es, ¿lo que pusiste hoy, en qué proporción fue? ¿De acuerdo a la generosidad que recibiste de Dios? ¿O cómo? ¿Qué? Bueno, como nadie sabe cuánto das, solamente Él, yo no sé cuánto da cada uno de ustedes, ni me interesa, ni ustedes saben cuánto doy yo, ni les interesa, porque a fin de cuentas Jesús dijo, no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda y viceversa. Pero todos damos. Para terminar, un último pasaje en la Biblia.
para derribar todos esos argumentos que andan por ahí. Cuando te digan, oye, ¿ya viste este video? Y luego tú lo ves, que el diezmo es un robo, que la ofrenda es un robo, bola de ladrones, se van a ir todos al infierno, y con unas letrotas amarillas y que tapan todo el video. Haz unos apuntes de esto, escríbelos y mándaselos. Mira, contempla esto, lee esto, para que tengas la historia bíblica completa. Ok, vamos a este pasaje que ya de plano derriba todo eso. Si a Dios recibe lo que le damos. Vamos con Jesús. Lucas 8:1, rápido, 5 minutos. Lucas 8:1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. ¿Iba por dónde? Todas las ciudades y aldeas. Ok, para trasladarte a cualquier ciudad, para trasladarte a tu casa gastas. Ya sea en camión, Uber, taxi o gasolina de tu auto. ¿Sí o no? Gastas. Poco, mucho, lo que sea, pero gastas. Jesús iba con él y sus 12 discípulos. Todo su traslado de cualquier persona en cualquier parte del mundo genera un gasto. ¿Sí entienden eso? ¿Entiendes el sarcasmo? ¿Sí entienden eso? Ok. Al trasladarse, a veces les agarraba la noche en alguna ciudad y tenían que pagar un hostal cuando podían. ¿De dónde salía ese dinero? A la hora que llegaba para comer, pues vayan y compren pan o unos peces. ¿De dónde tenían ellos el recurso? Si estaban dedicados, tanto Jesús como sus 12, a la predicación del Evangelio, en cuerpo, alma y espíritu, totalmente. Sigamos leyendo. Iban por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él. Esos 12 comían. ¿Cómo se imaginan a Pedro? Yo me lo imagino así, un hombre robusto, duro y bien taquero. Porque un hombre grande come bastante para poder mantener todo el volumen. 12 más Jesús, 13 bocas que alimentar. ¿De dónde? Para vestir, para comprar sandalias. Porque allá sí el transporte no era como el de ahora. Muchas veces lo hacían a pie. En otra vez Jesús en una ocasión se subió a un burrito. ¿Qué sucedió? Versículo 2. Entraron en acción unas mujeres de corazón generoso. Lea con atención. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y luego menciona María, que se llamaba Magdalena, o María de Magdala, que era una región, de la que habían salido 7 demonios. Nada más así, rápido. Imagínense una mujer como María de Magdala, posesionada por 7 demonios. ¿Cómo creen que sería su vida? Un desastre, hermano. Pero se entiende, por lo que vamos a leer a continuación, que era una mujer rica. Tenía posesiones, tenía dinero, vamos. Ok, ahí estaba María Magdalena. Después, versículo 3 dice, Juana, la esposa, mujer de Chuza, intendente de Herodes. O sea, esta mujer era esposa de un hombre que tenía un excelente trabajo, ni más ni menos que era el administrador de toda la hacienda de Herodes. Sin duda tenía un buen salario, muchos privilegios. Herodes lo compensaba, a lo mejor porque en aquel tiempo así era, les daba tierras, tenía sus vacas, tenía su ganadito, tenía su tesoro personal. Bueno, esta mujer creyó en Jesús, de un esposo rico. Y Susana, otra mujer, que por lo que leemos a continuación se entiende que eran ricas. Ok, y otras muchas que ya ni menciona sus nombres. Y otra vez, ¿por qué tenían que ser las mujeres? Porque la mujer es más generosa. La mujer es la que siempre le dice al esposo, ¿ya le diste a los niños dinero para la ofrenda en la iglesia?
ay, pura pedidera, por eso no me, sí me gustan las predicaciones, pero ay, que le ofrende. Pero una vez un pastor dijo, hermanos, vamos a recoger la ofrenda misionera y sus, en fin. Entonces al final una hermana le dijo, ay hermano, usted es una pedidera y una pedidera, siempre cada domingo pide. Ay hermanita, le dice, ¿se acuerda de mi Jimmy? El Jimmy era un hijo del pastor, esta es una historia real. El Jimmy era el hijo del pastor que había muerto, un jovencito de 12 años, murió. Dice, ¿se acuerda de mi Jimmy, hermana? Ay, cómo no, pastor. Ay, qué triste episodio. Dice, mire, cuando él vivía, papá, dame para zapatos. Papá, tengo hambre. Papá, me compras un helado. Papá, necesito ropa. Papá, cuando él vivía, siempre me estaba pidiendo. Cuando él murió, ya no me pidió. Dice, cuando en una iglesia se deja de pedir para el sostén de la obra, para enviar misioneros, es porque esa iglesia se murió. Y la señora entendió y avergonzada. Ay, perdón, pastor, perdón. Esta iglesia está viva, hermanos. Enviar misioneros cuesta. Sostener iglesias que están empezando a rentar un local, comprar un micrófono, todo cuesta. No regalan nada, créamelo. Siempre hasta la fecha ha funcionado por la generosidad del pueblo de Dios y debe de seguir funcionando así, porque así Dios lo diseñó. Bueno, pues estas mujeres entendieron perfectamente lo que andaba haciendo Jesús predicando, junto con otros 12 que no pintaban muy bien, que parecían medios holgazanes, que no trabajaban. Ah, dile a tu pastor que trabaje. A esos que dicen eso, les regalo así, con mucha generosidad, un día en mis zapatos. Raindrops falling down my face, like tiny tears in a happy chase. Hopping through the puddles, see colors dancing wild and free. Skies are gray, but I don't mind. Cool raindrops on my skin I find. Kicking off my Saturday, watch the clouds just drift away. Rainbow in the rain, what a sight.
heart's alight. Everything will be alright. Pero les aseguro que salen locos. Ay, se oyó muy fuerte, porque es muy probable que quedaras loco. Le digo por qué. Porque no se imaginan ustedes lo que es lidiar con los problemas de cada uno de ustedes. Que mi esposo me pegó. A ver, trae a tu esposo, ya los ministras, y que ve pornografía, y luego ya los ministras, y luego, oiga, que mi hijo salió homosexual, y yo rechazo eso, a ver, ¿dónde está tu hijo? Y al terminar el día, tienes tus propios problemas, tus propias situaciones, no trabajamos. Quien dice eso es por desconocimiento. Porque nosotros no tenemos horario para trabajar. A la hora que se necesite. Así es que si alguno quiere saber, yo le cedo un día, mañana véngase. Y le damos consejería. En primer lugar, a ver si tiene la sabiduría. Primero, para aconsejar un matrimonio que se quiere divorciar. Hermanos, sean sensatos. Cuando escuches a esa gente que dice tonterías, ubíquenlos. En lugar de decir esas tonterías, mejor ora por tu pastor y no lo mandes a trabajar. Porque bastante trabajo tiene aguantándote a ti y siendo paciente contigo. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Ok. ¿Qué hacían estas mujeres, hermanos? ¿Qué hacían? María, Magdalena, Juana y Susana y otras muchas les servían de sus bienes. Ahora, si alguno no entiende qué significa servir con sus bienes, vamos a leer la versión Palabra de Dios para Todos del mismo Lucas 8, versículo 3. También iban con él Juana, la esposa de Chuza, el encargado de la casa de Herodes, Susana y muchas más. Estas mujeres ayudaban con su dinero a Jesús y a sus apóstoles. Y hay otra versión que dice, estas mujeres contribuían con su dinero a sostener las necesidades de Jesús y sus discípulos. Más claro que eso no puede ser. ¿Por qué Jesús recibió los donativos, las ofrendas que voluntariamente la gente daba? Y estas mujeres sin duda que fueron generosas. ¿Por qué las recibía? Porque las necesitaba para el desarrollo de la obra. Tenían que comprar, a veces multiplicaba, pero a veces no. En una ocasión les dijo, a ver, denles de comer. Y Judas, que era el tesorero, que hasta traía un tesorero. ¿Por qué? Dijo, tenemos 300 denarios. Que era una cantidad bastante significativa. ¿De dónde sacó el tesorero Judas esos 300 denarios? Que eran 300 días de salario, que era una cantidad considerable. ¿De dónde lo sacó? De lo que la gente les daba. ¿Y por qué Jesús lo recibió? Porque así funciona. Pero puso un tesorero, ese se lo clavaba, por cierto. Pero tenía un tesorero. ¿Por qué no le dijo a la gente, no, no me des nada, no necesito nada, no necesito tu dinero, yo puedo solo? Porque Dios quiere ver si vas a corresponder con la generosidad con la que Él te ha bendecido. Esa es la respuesta sencilla. Yo nada más, hermanos, les quiero recordar, a los generosos, pues sigan siendo generosos. A los que como que todavía no entienden, creo que ahora ya lo entendieron. Y a los que se hacen así como que, ¿qué dijo? Ahora ya lo pueden entender un poco mejor. Y nada más les quiero recordar algo, hermanos.
Porque la gente te dice, no, ahí te obligan a esto, no, allí te sacan el dinero. Yo les hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes lo hemos obligado? Dígamelo ahorita, por favor. ¿Alguno? ¿Hay uno? ¿Uno solo? No hay ni uno. Al que le hayamos obligado, o lo hayamos manipulado, o lo hayamos transado. Uno, ¿dónde está? Ahorita es cuando, porque esto está saliendo a todo el mundo. No hay uno solo. ¿Por qué? Porque creemos en lo que la Biblia dice, que es voluntario, hermanos. Todo lo que usted vaya a dar para la obra de Dios es voluntario. Y yo nada más les recuerdo esto, como lo recordó Moisés, David, Joiada, los casos que acabamos de narrar aquí, de que no se nos olvide, hermanos, ser misericordiosos. No se nos olvide ser perdonadores, no se nos olvide ser pacientes, tampoco se nos olvide ser generosos. ¿Cuántos reciben la palabra de Dios? Denle un aplauso al Señor. Amén. Póngase de pie, por favor. Levante sus manos al Señor y oremos. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que nos aclara, nos enseña, nos guía, nos dirige, derriba argumentos. Señor, nosotros simplemente queremos expresarte nuestra generosidad como una manera de corresponder a tu generosidad. Sabemos, como lo sabía David, como lo sabía todos los hombres en la Biblia, que tú no necesitas nada, que todo es tuyo. Pero también ahora sabemos que tú quieres que expresemos la generosidad. Señor, gracias porque nos has dado entendimiento en tu palabra y no queremos olvidarnos del sostenimiento que necesitamos llevar en nuestros hombros de tu obra, Señor, las misiones, los pastores dedicados a la predicación, los misioneros y todo lo que conlleva los gastos del funcionamiento de esta congregación y de muchas otras, Señor, que funcionan a través de la generosidad de tu pueblo. Y seguiremos haciéndolo, Señor, de manera espontánea, sincera, sin manipulaciones ni exageraciones, sino porque tú amas al dador alegre, Señor. Así dice tu palabra, que Dios ama al dador alegre, y lo haremos con alegría cada vez que traigamos a tu casa, Señor, nuestras ofrendas, en el nombre de Jesús. Amén. Dele otro aplauso al Señor, que Dios les bendiga.
alright.